Hola, hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Llegamos a este día número 5, la lectura de la Biblia sin miedos, desde Génesis hasta Apocalipsis en un año, tumbando el mito de que el que lee la Biblia completo se vuelve loco. Así que vamos a leer hoy, en este día 5, vamos a leer de los capítulos desde el 12, 13 y 14. Vamos a hacer una oración para iniciar. Señor y Dios Todopoderoso, te damos gracias por el gran privilegio de tener una Biblia en nuestras manos para poder leerla. Te pedimos que seas tú, tu Santo Espíritu, quien nos guíe, quien nos redarguya, quien nos enseñe, quien nos liberte a través de tu palabra, Señor, de cualquier cosa que no sepamos hacer, que no valoremos, Señor, que la podamos conseguir de acuerdo a tu palabra. Sé tú instruyéndonos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, en estas porciones bíblicas que vamos a leer, estos capítulos, vamos a ver cómo descubrimos que Dios llama a una persona para bendecir a todas las naciones. Dios tiene el interés de acercarse nuevamente a la humanidad para bendecir. Ese es su propósito. Después de esa confusión que leímos en el día anterior, de la confusión de Babel, cuando Dios confundió los idiomas para poder traer en conciencia al pueblo de nuevo a que quitara ese propósito que tenía de ganar fama solos. Ahora Él comienza a llamar, no a gritar, sino a llamar a través de un hombre que está dispuesto a confiar, a ese hombre que es Abraham. Él no comienza con una multitud, comienza con una sola persona que esté dispuesta a confiar. Y esto es lo maravilloso, que Dios no comienza con multitudes, sino con uno, pero solo pide un solo propósito: confiar. Así actúa Dios, transforma el mundo a través de corazones que sean obedientes. Vamos a leer entonces el capítulo 12 y dice: llamamiento de Abraham. El Señor le dijo a Abraham: deja tu país, tu gente y la familia de tu papá, y ve a una tierra que yo te mostraré. Te convertiré en una gran nación y te bendeciré. Te haré famoso y haré que seas una bendición para otros. Yo daré mi bendición a quienes te bendigan, maldeciré a quienes te maldigan, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Me encanta esta parte porque en la parte anterior vimos que el pueblo quería, cuando creó esta torre, quería hacer ellos de manera que querían volverse famosos, dice en el versículo 4 del capítulo 11, decía, de manera que nos volveremos famosos y no dejemos que nos dispersen por todo el mundo. Y aquí Dios le dice a Abraham que lo va a hacer a alguien famoso. El Dios no tiene problemas con la fama. Dios tiene problemas de ser excluido del plan, de ser excluido de las vidas de sus criaturas a las cuales Él ha creado. Entonces continúa diciendo: entonces Abraham se fue tal como el Señor le dijo, y Lot se fue con él. Recordemos quién es Lot, es el sobrino de Abraham. Abraham tenía 75 años cuando se fue de Harán. Abraham se llevó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot y todas sus posesiones y esclavos, lo que había conseguido en Harán. Se fueron y llegaron a la tierra de Canaán. Abraham viajó por esa tierra hacia el santuario de Siquem y fue hasta el gran árbol de Moré. En aquel tiempo los cananeos estaban en esa tierra. El Señor se le apareció a Abraham y le dijo: les daré esa tierra a tus descendientes. Abraham le construyó ahí un altar al Señor que se le había aparecido. Luego se trasladó de un lugar a otro hasta que llegó a la región montañosa del oriente de Betel. Ahí armó su carpa, construyó un altar al Señor y le pidió ayuda al Señor. Betel estaba al occidente y ahí estaba al oriente. Después de esto, Abraham viajó hacia el Negev, avanzando por etapas. Abraham y Sara en Egipto. Hubo un tiempo de sequía y escasez de comida en la tierra. Así que Abraham se fue a vivir un tiempo a Egipto porque la hambruna era muy fuerte. Antes de entrar a Egipto, le dijo a su esposa Sarai: yo sé que tú eres una mujer hermosa.
cuando los egipcios te vean, dirán, esta mujer es su esposa, y luego me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Diles que tú eres mi hermana para que por ti ellos sean amables conmigo y no me maten. Así pues, cuando Abraham entró a Egipto, los egipcios vieron que Sarai era una mujer muy hermosa. Cuando los funcionarios del faraón la vieron, le contaron al rey lo hermosa que era. Entonces llevaron a Sarai a la casa del faraón. Gracias a Sarai, el rey fue muy amable con Abraham, quien adquirió ovejas y cabras, ganados, asnos, esclavos, esclavas, asnas y camellos. Luego el Señor mandó una epidemia sobre el rey y su gente por haber tomado a Sarai, la esposa de Abraham. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué rayos has hecho? ¿Por qué no me dijiste que ella era tu esposa? ¿Por qué me dijiste, ella es mi hermana, para que yo me casara con ella? Ahora aquí está tu esposa, tómala y vete. Entonces el rey dio órdenes con respecto a Abraham para que lo dejaran seguir su camino y a él y a su esposa junto con sus posesiones. Aquí vemos en este capítulo un Abraham obediente, sin duda, el llamado de Abraham y la promesa de Dios sobre él, pero también vemos un Abraham que responde, que sale, pero que en la etapa de salir cumplió a medias al salir de allí porque se llevó a su sobrino cuando le habían dicho deja tu familia y deja la tierra y muévete. Él se llevó al sobrino, se llevó la parentela y sin embargo también vemos a un Abraham que le teme al hombre. Aquí vemos a un Abraham que prefiere decir que su esposa no es su esposa, no miente al 100% porque dice una media verdad al decir que Sarai no era su esposa sino su hermana y ciertamente era familia de él, era una prima hermana, pero en realidad oculta una parte y esto no deja de ocurrir, una fidelidad de Dios. Abraham, un hombre obediente a medias, pero la fidelidad de Dios es la que se refleja aquí, el carácter fiel de Dios. Aunque Abraham tuvo temor, Dios le dijo, ve hasta allá y por estar obedeciendo, Dios lo acompaña. Dios lo acompaña y es bendecido aún en medio de esta circunstancia con el faraón. Es bendecido y sale de allí rico, con muchas posesiones más, como ve, fue bendecido por el rey, dándole asnos, esclavos, esclavas y camellos. Sin embargo, sale igual con su esposa y es la fidelidad de Dios que pone en gracia a Abraham sobre esto y hace que el rey se entere para que no toque a Sarai, sino que simplemente él pregunta, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Qué querías? Que yo me casara con ella. Y sabe que era el peligro. Sin embargo, Dios lo libra de peligros. Aquí vemos la fidelidad del Dios Todopoderoso que le llamó. Continúa en el capítulo diciendo, en el 13, entonces Abraham se fue desde Egipto hasta el Negev con su esposa, con todas sus posesiones y con Lot. Ahora Abraham era muy rico, tenía ganado, plata y oro. Viajó desde el Negev hasta Betel, en donde antes había puesto su campamento entre Betel y Ahí, el mismo sitio donde había puesto el altar. Allí Abraham adoró al Señor. Con Lot, que estaba viajando en compañía de Abraham, había rebaños, ganado, familias y siervos. La tierra donde estaban no podía sustentarlos porque ellos tenían demasiadas posesiones. Ya no podían vivir juntos porque los que cuidaban el ganado de Abraham peleaban con los que cuidaban el ganado de Lot. Además, los cananeos y los fereceos también vivían en esas tierras. Entonces Abraham le dijo a Lot, nosotros somos familiares, por eso no debe existir ninguna pelea entre tú y yo, o entre tus pastores y los míos. ¿No está todo el país a tu disposición? Debemos separarnos. Si te vas al sur, yo iré al norte. Si te vas al norte, yo iré al sur. Lot miró a su alrededor y vio que el valle del Jordán hacia el sur hasta Zoar estaba bien abastecido de agua como en Egipto.
en realidad como el jardín del Señor. Eso fue antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Lot eligió todo el valle del Jordán, viajó hacia el oriente y así se separaron el uno del otro. Abraham vivió en Canaán, pero Lot vivió en las ciudades del valle y movió su campamento cerca de Sodoma. En ese tiempo los habitantes de Sodoma eran malos y grandes pecadores en contra del Señor. Después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo a Abraham: observa a tu alrededor y mira, desde donde estás parado, el norte, al sur, al oriente y al occidente. Todas las tierras que ves, te las daré a ti y a tu descendencia para siempre. Tendrás tantos descendientes como polvo tiene la tierra. Así que si alguien puede contar el polvo de la tierra, tus descendientes también se podrán contar. ¿Quién puede contar el polvo de la tierra? Levántate y camina a lo largo y ancho de la tierra, porque yo te lo regalo a ti. Abraham levantó su campamento y se estableció al lado de los grandes robles de Mamre, que están en Hebrón. Allí le reconstruyó un altar al Señor. Qué lindo. Seguimos viendo en este capítulo 13, pero ya una separación de Abraham y Lot. Pero Dios, al separarse Abraham de Lot y poder seguir las instrucciones del Señor, que al final se cumplieron, en principio Dios quería, era que Abraham fuera. Pero bueno, Dios se ve aquí la permisividad de Dios en que nosotros seamos quienes entendamos cómo cumplirlo. En este caso, las circunstancias le hicieron y circunstancias de bendición, porque se estaba cumpliendo la promesa de Dios, de bendecir a Abraham desde el primer momento que le obedeciera. Y las circunstancias hizo que Abraham fuera bendecido con todas estas posesiones y que también su sobrino Lot lo fuera. Y estas circunstancias hicieron que lograran separarse. Al separarse, Lot escoge la parte mejor de la tierra, donde estaban más cerca, más bendiciones de agua, y Abraham escogió la que le quedó. No la escogió, tomó la que le quedó. Y Dios reafirma la promesa con Abraham y le dice que ahora, no solamente eso, sino que será para todas las naciones benditas y que le estaba entregando todo lo que le prometía para la tierra. Aquí vemos la fidelidad de Dios, donde reafirma su promesa. Ahora en el capítulo 14, en el tiempo en que vivían los reyes Amrafel de Sumeria, Arioc de Elazar, Kedorlaomer de Elam y Tidal de Goyim, tuvieron una guerra contra los reyes Bera de Sodoma, Birsá de Gomorra, Sinab de Adma, Semeber de Seboyín y al rey de Bela, también llamado Zoar. Estos 5 últimos unieron sus fuerzas en el valle de Sidín, ahora llamado Mar Muerto. Ellos habían estado sometidos a Kedorlaomer por 12 años, pero en el año 13 se rebelaron. En el año 14, Kedorlaomer y los reyes que estaban con él vinieron y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnallín, a los susitas en Ham, a los semitas en Sabé, Kiriatayín, y a los oreos desde el sector montañoso de Seir hasta el Paran, que se encuentra cerca del desierto. Cuando regresaron, Kedorlaomer y los que estaban con él llegaron a Enmispat, es decir, Cades, y destruyeron todo lo que encontraron en la región de los amalecitas y en la de los amorreos, quienes vivían en Hasezón Tamar. Luego los reyes de Sodoma, Gomorra, Amná, Seboyín y Bela, es decir, Zoar, se fueron y armaron sus fuerzas para las batallas en el valle de Sidín contra los reyes Kedorlaomer de Elam, Tidal del Goyim,
Amrafel de Sumeria y Ariot de Láser. Eran 4 reyes contra 5. En esa época el valle de Sidín estaba lleno de pozos de brea. Entonces, cuando los reyes de Sodoma y Gomorra escapaban con sus ejércitos, algunos cayeron en esos pozos, pero los demás huyeron entre los montes. Entonces Kedorlaomer y sus aliados tomaron todo el alimento y las posesiones de Sodoma y Gomorra y se fueron. Como Lot, el sobrino de Abraham, vivía en Sodoma, lo agarraron a él y se fueron llevándose todo lo que él tenía. Uno que se escapó vino y le contó todo esto a Abraham, el hebreo, que estaba viviendo cerca de los grandes robles de Manré, el amorreo. Manré era hermano de Escol y de Aner, aliados de Abraham. Cuando Abraham escuchó que su pariente había sido capturado, reunió a 318 hombres bien entrenados que habían nacido en su hogar y se fue hasta Dan a perseguir al enemigo. Por la noche Abraham y sus siervos se desplegaron contra el enemigo y los derrotaron, los persiguieron hasta Obá, que queda al norte de Damasco. Abraham recuperó todo lo que se habían llevado, liberó a Lot y lo que le había quitado, y liberó también a las mujeres y a los demás cautivos. Cuando Abraham regresó de derrotar a Kedorlaomer y a los otros reyes que estaban con él, el rey de Sodoma vino a encontrarse con él en el valle de Sabé, es decir, el valle del rey. Melquisedec. Y vamos a hablar, presten mucha atención a esta parte. Dice, Melquisedec, rey de Salem, trajo vino y pan. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Bendijo a Abraham y le dijo, Abraham, que el Dios Altísimo te bendiga, creador del cielo y de la tierra. Y bendijo Dios, y bendito sea el Dios Altísimo, quien entregó en tu poder a tus enemigos. Abraham le dio a Melquisedec la 10ª parte de todo lo que había conseguido en la batalla. Luego el rey de Sodoma le dijo a Abraham, dame la gente que se llevó el enemigo y quédate tú con todas las posesiones. Entonces Abraham le dijo al rey de Sodoma, yo he jurado al Señor Dios Altísimo, quien creó el cielo y la tierra, que no tomaré ni un hilo del cordel de una sandalia tuya para que no puedas decir, he hecho rico a Abraham. Solo tomaré a los hombres con quienes vine y lo que ellos ya se comieron. En cuanto a Ner, Escol y Manré, que tomen su parte. Palabra de Dios. Esta parte es maravillosa porque habla ya de la maravilla de lo que es cuando Abraham va a rescatar a su sobrino Lot. ¿Y por qué es lo más espectacular de esta historia? Porque Dios le permite a Abraham ir al enterarse de que su familia, de que su sobrino había sido tomado como rehén en medio de esta pelea entre reinos de la tierra. Él va y busca con 318 personas que tenía de su tribu, de su familia, de los criados que tenía allí, de estos 318 hombres, y hace la labor de ir a buscar a su sobrino, de ir a rescatarlo. Pero en ese retorno de ese momento, Dios se le aparece. Melquisedec, habla de Melquisedec, rey de Salem, que trajo vino y pan. Era un sacerdote del Dios Altísimo. Es decir, un sacerdote, todavía para esa época no se había establecido Dios sacerdocios como tal. Dios no había establecido, porque eso se hace en los siguientes libros que vamos a leer. Hasta este momento solamente Dios se le había presentado a Abraham. Después de Noé, solamente Abraham. Y en este momento, cuando se le presenta a Abraham, aparece el primer sacerdote. Este sacerdote es un reflejo, una sombra de lo que iba a ser después la venida de Cristo. Porque dice que sin genealogía no tenía ningún tipo de ascendencia, sino que era bendito
es un sacerdote del Dios Altísimo. No tenía en la Biblia de la Reina Valera, que también la tengo acá, habla de el sacerdote del Dios Altísimo, donde está sin genealogía, donde no hay nadie que pueda hablar de eso. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, el rey que son con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirle al valle de Sabé, que es el rey del valle. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciéndole: bendito sea Abraham del Dios Altísimo. ¿Cómo está aquí? Creador del cielo y de la tierra. Le bendice. Él del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Está bendiciendo a Dios que entregó a los enemigos de Abraham en las manos. Y Abraham entendía que era así. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré. Todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham. Abraham entendía que quien le había enriquecido siempre y desde siempre habría sido el Señor. Por eso cuando se encuentra primero con Melquisedec, este personaje maravilloso que representa el primer sacerdote mostrado por el Señor, que era una figura de Cristo en ese momento, para bendecirlo, para darle, y Él le da como consiguiente una bendición con pan y vino, como lo hace Cristo después en el Nuevo Testamento, cuando lo vemos, que Cristo antes, la noche antes, entrega pan y vino. Es tan maravillosa esta parte. Vemos la separación, pero también vemos las promesas de la decisión de fe y las bendiciones inesperadas que estaba teniendo Abraham en ese momento. Vemos que el carácter de Dios inicia con esa relación. Ve que yo te bendeciré. Dios promete antes que Abraham haga algo, le da algo extraordinario, le promete algo extraordinario. Dios es un Dios que bendice para bendecir a otros. Le promete que van a ser benditas todas las familias de la tierra, porque el llamado de Dios siempre, siempre, absolutamente siempre incluye un propósito, y un propósito con gracia, con un regalo inmerecido. Y cuando la respuesta humana es obedecer, aunque no se tenga el conocimiento completo, obedecer por fe, obedecer porque sabemos que es Dios el que está hablando. Cuando es eso, cuando se toma eso, se aprende a confiar en Dios, aún en decisiones difíciles. Ahí vemos que actúa con integridad, con generosidad, Dios en medio de la victoria, como actuó aquí, mostrándolo a través de un personaje como Melquisedec, ese sacerdote del Dios Altísimo, sin nadie que revele más allá, que es la bendición propia de Dios por la fe verdadera que se demuestra mientras estaba caminando Abraham. No solo estaba creyendo, estaba caminando en fe, y por eso Dios le permitió ver su bendición en ese momento una vez más. Y aquí también vemos una anticipación de Cristo, porque la promesa a Abraham: en ti serán benditas todas las familias, apuntaba a Cristo, apuntaba a una bendición futura, y apuntaba a cómo cuando lo bendice con pan y con vino, apunta también a esta maravilla de lo que habría de ser después en la muestra de la entrega de nuestro Señor Jesucristo. Melquisedec aparece ahí como un rey, como un sacerdote. La figura de un sacerdote eterno describe la Biblia, y por eso lo podemos relacionar con Cristo. Abraham reconoce que la victoria viene de Dios, que la victoria no venía del botín que él tenía, y de hecho se deshace del botín. A Melquisedec le ofrece una 10ª parte de lo que tiene, y lo demás le dice, cuando viene el rey de Sodoma, le dice: no, quédate, que no me voy a quedar ni con el cordón de una sandalia, porque nada de eso me ha enriquecido a mí me enriquece el Señor. Y le entrega, entonces le dice: solamente me voy a quedar con lo que los muchachos que trabajaron conmigo, con lo que ellos se comieron,
solo tomaré a los hombres con quienes vine y lo que ellos ya se comieron. Eso es lo que le dice. Ahora los demás que tomen la parte que le corresponde. Pero yo que entiendo que soy bendecido de Dios no necesito más nada. Eso es lo que le está diciendo Abraham. Abraham reconoce que la victoria viene de Dios, no de ese botín. Desde aquí vemos que la bendición máxima será Jesús para todos nosotros. Ese es el plan de redención de Dios. Dios eligió a uno para alcanzar a todos. Aquí eligió a Abraham para todas las familias de la tierra. Y el sacrificio único y perfecto de nuestro Señor Jesucristo en la cruz para ser perdonados absolutamente todos por la fe que pongamos en nuestro Señor Jesucristo como Salvador. Así, la promesa no es solo tierra, no es solamente las bendiciones para estar cuando creemos en Cristo, para ser bendecidos, para llevar una mejor vida aquí en la tierra. No, la bendición, la promesa es la relación y la salvación eterna. El plan no depende de la perfección del hombre. El plan no dependía aquí de la perfección de Abraham, si se equivocó, si no, si caminó, se llevó a Lot, si caminó a medias, si mintió porque le tuvo temor a los hombres en un momento. No, la promesa depende en ese plan de la fidelidad de Dios. Y aquí lo vemos, Dios no improvisa, Él avanza con propósito eterno. Así que hoy debemos preguntarnos nosotros, ¿estoy dispuesto a obedecer a Dios sin saber todos los detalles del plan que Él tiene para conmigo? ¿Estoy dispuesto, confío más en la seguridad que puedo tener por lo que yo mismo haga, o confío en la promesa de Dios, en lo que Dios me ha dicho? Entiendo que Dios me bendice para bendecir a otros, o me bendice solamente para yo ser bendecido, para mí, para mis propios deleites. Hoy Dios sigue llamando, no solamente a Abraham, sino a nosotros. Camina conmigo, nos dice. Camina conmigo a través de las palabras de Cristo, a través de lo que dice la Biblia. Pero eso es lo que nosotros debemos considerar, pensar y atesorar hoy y para siempre. Así que vamos a hacer una oración. Señor, gracias porque tú tomas la iniciativa siempre, Señor, porque no depende solamente de nosotros. Danos un corazón obediente como el que tuvo Abraham, Señor, para poder caminar aún sin ver, mi Dios amado, aún sin conocer todo el plan perfecto que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a confiar en esas promesas que tú nos hagas, Señor, esas que ya nos diste, esas que nos estás dando y esas que nos darás. Y a vivir sabiendo, Señor, que tú bendices, Padre, para hacer de bendición para otros. Que no nos quedemos con la bendición que nos dé, sino que aprovechemos que lo que entendamos de ti lo podamos transmitir a otros con la misma gracia con la que nosotros hemos recibido solo por tu fidelidad y tu gran amor, el entendimiento. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.